consultora política. Entonces, no, a la pausa le preguntaba cómo cree que va a quedar ahora este debate de la reforma constitucional, que es tan importante para el desarrollo económico, social y político de la nación. Factores opositores tenían la expectativa de que hubiese un resultado en una asamblea un poco más equilibrada, con una representación opositora, bueno, que diera lugar a un debate donde diferentes factores o diferentes formas de pensamiento participaran en esta reforma, en esta propuesta, pero nuevamente hay una mayoría calificada oficialista. Esto debe representar para factores opositores un tema de preocupación o quizás allí sí se va a dar el verdadero debate de una reforma constitucional. No vale, la oposición desapareció. La oposición tiene que pedirle el favor al Papa, irse al Vaticano, hacerse un exorcismo y establecer un cónclave para ver cómo van a redefinirse de aquí en adelante. No existe oposición hoy en Venezuela y no existen, no porque el chavismo no quiera que existan, no existen por sus propios errores, es un laberinto. Tienen 25 años transitando el mismo laberinto. Se siguen, intentan dividirse otra vez entre impolutos, quienes son santos y quienes no son santos, quién es alacrán y quién no es alacrán. Cuando yo estoy cansada de decirles que todos tienen el mismo olor, entonces no entiendo por qué siguen debatiéndose en eso. Entonces, mira, yo creo que ya no vale ni la pena hablar del tema de la oposición. Yo creo que ellos tienen que repensarse, tienen que hacer una reingeniería dentro de la oposición, porque así la democracia no se perfecciona. Incluso al chavismo, lo repito y no me voy a cansar de decirlo, el chavismo necesita una posición seria, una posición que lleve el debate de los problemas del país, una oposición que no sea entreguista, que no esté a cada rato levantando un teléfono a ver si el tío Sam le viene a resolver sus problemas, una oposición que sea venezolanista, una oposición que ahora se preocupe, chicas, por los verdaderos problemas del país y no por ver cómo siguen robando y estafando a la nación. ¿Crees ahora entonces que la abstención se convirtió en una montaña, en un monstruo, en algo impenetrable para factores opositores? Porque faltan unas elecciones regionales y naturalmente no es que la gente no participó porque un líder opositor les dijo que votaran o no votaran. También había una abstención voluntaria, orgánica, en que la gente, bueno, decidió no participar, no asistir a los centros de votación. Se ha convertido ahora entonces la abstención no en una herramienta o una bandera de factores opositores, sino en una montaña orgánica que quizás los factores de oposición van a tener que enfrentarse a eso en las municipales. Bueno, es que te tienes que repensar. Cuando yo le digo a la oposición que se tiene que repensar y que tiene que ser una reingeniería, es porque además tienen que cambiar su forma de hacer política, porque su forma de hacer política no puede seguir siendo un cuarto oscuro, tiene que ser bajando a las bases, a la gente, motivando, enamorando, viendo qué le ofrecen, porque tú crees que las personas, primero, las elecciones es un fenómeno, porque uno lo va analizando y lo va estudiando. A nivel mundial las elecciones son eventos que cada día convocan menos. ¿Por qué? Porque cuando las personas sienten, bueno, pero ¿para qué voy a votar? ¿Para qué? ¿Quién salió a votar? El chavismo salió a votar, porque se siente motivado, se siente cónsono con su liderazgo, se siente conforme con las propuestas que le hace su liderazgo. ¿Por qué no sale a votar más que todo los sectores opositores? Bueno, porque no sienten representatividad, no sienten que ninguno de esos candidatos o que ninguno de esos partidos eleven realmente su voz o que representen realmente sus dolores. Y en el caso de cuando no se sienten escuchados, ¿dónde recae la responsabilidad? Cuando no se sienten escuchados, ahí tienes el efecto, se abstienen o se apartan de la política. Es más, te dicen, no vale, ¿para qué voy a ir a votar? No tiene sentido, es que no sé ni siquiera por quién voy a ir a votar. Y eso es culpa de una oposición que no ha hecho el trabajo, que cree que nada más por estar en las redes sociales logra hacer un efecto. La única que se mantiene en las redes sociales y porque ella le llega a un sector que realmente está enfermo y está lleno de odio es María Corina Machado, pero del resto nadie. Usted tiene que salir de las redes, y las redes son muy buenas para un posicionamiento, para dar a conocer su nombre, pero si usted no baja a la calle, a abrazar a la gente, a escuchar a la gente, a apapachar a la gente, esa gente no se va a comprometer con usted para ir a votar. Y lo otro es algo muy importante que la oposición no tiene y que el chavismo cada día perfecciona más, que es la maquinaria de movilización. Porque está bien, yo puedo ir a darte la mano y te digo, tú vas a votar por mí, y la viejita te abraza y te va a decir, sí, yo voy a votar por ti, cuenta con mi voto. Pero si tú no vas y buscas a esa señora el día de la votación, esa señora no se va a mover de su casa. En este caso, estamos haciendo un repaso de los errores que tendría que corregir
la oposición, pero ¿no crees también que algunos factores de gobierno deberían hacer algún repaso? Porque también tenían electores descontentos, también tenían electores que no estaban de acuerdo con el todo, con este llamado a la movilización, a pesar de la maquinaria, a pesar de que hay un liderazgo consolidado en factores oficialistas. Te pregunto, ¿no crees que también habría algunos correctivos que hacer desde el ala de gobierno, a pesar, bueno, de tener un resultado rojo en todo el mapa? Quizás no hay algo también que corregir. Siempre el gobierno tiene algo que corregir, siempre, eso es una regla. Pero además de eso, la diferencia entre el chavismo y la oposición es que el chavismo sabe cuándo está mal, es que el chavismo sabe cuándo tiene que mejorar y se encierran y se dan sus golpes entre ellos y después salen y van y atienden y aplican nuevas estrategias. El problema de la oposición es distinto, la oposición entonces sabe que está mal y no toma correctivo. El chavismo se ha reinventado y el chavismo cada vez que sabe que tiene un problema en casa, que tiene un problema en puerta, se reinventa y sale y tú lo ves y el buen gobierno y las transformaciones, cuántas cosas no va sacando el chavismo para ver cómo reconstituye y cómo recapta su base y a su militancia cuando están descontentos. Por eso es que tienen 25 años gobernando. Si el chavismo no fuese una fuerza política que escucha a la militancia, se reinventa más allá de toda la situación país. Yo te voy a decir algo. El chavismo pudo haber hecho lo que hizo Zelensky en Ucrania. Zelensky dijo, aquí no hay más elecciones hasta que no se acabe la guerra. Venezuela es un país en guerra, silenciosa, pero es un país en guerra, porque las sanciones es una constante guerra. Mira, el efecto de las sanciones es el mismo efecto de que te lancen una bomba en el país. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo único que la escena es distinta. Por lo menos cuando, cae una bomba y hay sangre. Pero ¿y la sangre de los que se nos mueren porque no podemos comprar o mantener los insumos en los hospitales? La sangre de los que se nos mueren o los que se nos murieron en el camino por una diáspora inducida. Entonces, cuando te das cuenta, el chavismo, a pesar de estar en una situación de guerra, estar sitiado, manejando un país, el chavismo continúa haciendo elecciones y sigue para adelante. ¿Hasta dónde crees que va a llegar el tema de las sanciones? En ocasiones hay nuevos anuncios, nuevas presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero también, se ven algunas respuestas, algunas soluciones por parte del gobierno venezolano, pero pareciera ser una historia en la que uno ataca, el otro responde, luego una nueva estrategia, luego una nueva alternativa, pero ¿hasta dónde o hasta cuándo va a llegar el tema de las sanciones contra el gobierno venezolano? Mira, ese tira y dame que vemos con el tema de las sanciones es propio de la naturaleza de la sanción, porque la sanción precisamente es una herramienta para acorralarte, para asfixiarte. Yo le tengo que decir responsablemente al país y a quienes me escuchan, yo no soy optimista con el tema de las sanciones. A nosotros no nos van a quitar las sanciones y no las van a quitar por una sencilla y llana razón. Porque este es el país con la mayor reserva petrolera del planeta Tierra. ¿Por qué Estados Unidos va a perder la posibilidad en su visión imperialista, en su visión hegemónica, en su visión colonialista? ¿Por qué va a perder la oportunidad de tener el control, de decidir quién compra, quién vende, quién produce petróleo en este país? Yo lo que creo que podemos seguir explorando y avanzando en la posibilidad de un alivio a las sanciones, pero yo no creo que Estados Unidos, al menos que alguien les transforme el pensamiento, o sea, al menos que, venga Jesucristo en su segunda venida y les haga entender a Estados Unidos que ellos no son los dueños del mundo, que ellos no son el gran policía del mundo. Entonces ahí Estados Unidos, como hizo Trump hace unos días con Siria, dijo, el pueblo de Siria tiene derecho a ser feliz y a desarrollarse y a ser grande. Yo les voy a quitar las sanciones. Es una visión además mesiánica. Yo, Dios, le concedo a Siria. Entonces, yo no creo que eso va a ocurrir con Venezuela en el corto plazo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno frente a eso? Lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo. Un sistema paralelo que le permite salir de las sanciones y seguir explorando la vía de los BRICS y seguir explorando socios alternos, porque yo no veo que con Estados Unidos logremos un levantamiento pronto de sanciones. Mira, siempre te has caracterizado por hacer un bosquejo, por hacer un dibujo de cosas que van a suceder. Ya hablabas de cómo ha quedado la oposición, ya hablas acerca también de la abstención, pero yo quisiera
tu dibujo. Yo quisiera ese panorama de cómo van a ser las municipales luego de este tema, de cómo quedó el mapa, luego de una baja participación por parte de factores opositores, luego de que hablabas de más de 20 años de errores repetidos, donde no hay unificación por parte de esta oposición democrática. Ya has dado todas las variables. Ahora yo quisiera, bueno, el dibujo completo de cómo ves las municipales, además, ¿las ves cercanas o las ves lejanas? Yo creo, si yo fuese el chavismo, trataría de promover que las elecciones fuesen mañana y me vuelvo a llevar todo. Pero realmente en ese juego donde yo me llevo todo, no crece el país, no crece, no se perfecciona el intercambio de la pluralidad. Ahí sí invoco la pluralidad política, la necesidad de que el mapa no sea completamente rojo, sino que exprese la pluralidad del país para que existan equilibrios y contrapesos, que es lo más sano en un sistema. Ahora bien, bueno, te leo las cartas otra vez, si siguen con los mismos errores, volveremos a ver entonces 300 y tantas de alcaldías otra vez rojitas. ¿Pero por qué? Porque la oposición, y aquí sí viene el mensaje y el consejo, ¿qué tiene que hacer hoy la oposición? Bueno, Enrique Capriles tiene que bajar de su pedestal, y los que representan a la Alianza Democrática también, porque hoy son la nada, son polvo cósmico. ¿Cuál es su votación? ¿Qué representa? 300.000 votantes. ¿Tú crees que eso es una fuerza política? Eso no es una fuerza política, ¿vale? Entonces lo que tienen que hacer es bajarse el pedestal, dejarse las tonterías, las inmadureces, madurar. Yo siempre he dicho que esto es una posición inmadura, les hace falta un poquito de madurez, irse con el cura, con el pastor, con el rabino, yo no sé qué religión profesa, pero que busquen ayuda religiosa, porque es un problema de ego también que tienen, porque entonces se creen que son los superhéroes, y estas elecciones demostraron que no mueven su familia y el entorno de siempre, porque más de allí no pasa. Si ellos logran superar esa barrera, las elecciones municipales les da un poco más de posibilidad. ¿Por qué? Porque allí puedes llegar de una forma mucho más directa al elector y tienes más posibilidad de encantar al elector, porque es el alcalde ahí en su municipio, el candidato que aspira a la alcaldía, tratando de motivar a la gente de su comunidad, por ejemplo. Entonces tienen mucha más oportunidad que cuando las elecciones son más de carácter nacional o de carácter regional. Entonces, ¿pero qué tienen que hacer ahorita? Primero que nada, unificarse, y dos, construir un mensaje único. La oposición tiene que salir con un mensaje paraguas. ¿Por qué votar por la oposición y por qué no votar por el chavismo? Mientras que eso siga así, el chavismo le va a seguir arrasando y ganando sin trampa, sin necesidad de nada, sin necesidad de inventar el agua, el sol, la luna y la estrella, porque el chavismo lo ha demostrado, más de 4 millones y pico de votos, de una forma natural y sin mucho esfuerzo. Debemos concluir la entrevista. Indira Urbaneja, consultora política, gracias por acompañarnos.